Muy buenas a todas las personas que nos acompañan acá en esta segunda entrega de la Masterclass. Hoy hablaremos sobre el vínculo entre el poder religioso y el poder político en un periodo específico, lo que conocemos como la Edad Media. Y para ello hemos invitado a un especialista costarricense, medievalista propiamente, el doctor Armando Torres Faguas, doctor y especialista, como dije, en Edad Media. Muchas gracias, Armando, por haber aceptado la invitación. Para iniciar de una vez con lo que tenemos que hablar, Armando, ¿cómo explicar, cómo tener claro este elemento del vínculo entre el poder civil y el poder religioso en el periodo de la Edad Media? ¿Lo explica propiamente la Edad Media o hay que ir años más atrás para poderlo entender? Sí, la Edad Media tiene dos vertientes muy importantes, que la primera tiene que ver con su tradición occidental romana y la segunda tiene que ver evidentemente con aquello que la distingue como civilización y como cultura, que es el cristianismo. Entonces, si se quiere pensar en el vínculo entre poder religioso y poder público, es necesario entender cómo lo entendían, cómo lo concebían los romanos, ¿sí? Y yo creo que hay un punto esencial, inicial, es la apoteosis de Rómulo. Rómulo es este carácter mítico que funda Roma junto con su hermano Remo. Es el primer rey de Roma mítico como su fundador. Y el primer hecho religioso acontece cuando, estando frente a las legiones romanas, Rómulo es envuelto en una nube de rayos y, bueno, una nube en general y luego desaparece, ascendiendo a los cielos. Es esta idea fundamental de lo apoteósico es ese, el ascenso a los cielos. Es claramente ahí hay un símbolo de alianza entre lo divino y lo político que pasa a una legitimación del poder político mediante la vía de lo religioso. Em, Hay otro elemento muy importante también, que es el gran rey romano, digamos, el primer verdadero rey romano, que será Numa Pompeyo, que Numa Pompeyo cuenta una leyenda que mediante un ardid obtiene directamente de Júpiter la posibilidad de desviar el rayo. Entonces hay en ese elemento simbólico también una asociación directa entre lo que será poder político y su legitimación como asociación o como favor de la divinidad. Em, pero el más claro de los conceptos que nos interesa en ese momento es el concepto de la devoción, ¿sí? Uno entiende siempre la devoción como un elemento religioso, em, pero la devoción tiene una base social antes que tener una base religiosa. De hecho, esa noción existe entre los ítalos, los galorromanos, los celtibéricos, y tiene que ver más bien con aquel compromiso de fidelidad fundamental que existe con el jefe guerrero. Y esa fidelidad está asociada con aspectos religiosos que tienen que ver con la trascendencia, es decir, morir en la batalla, morir en la defensa del jefe guerrero, morir en la entrega a su protección, garantiza un elemento de trascendencia para los germanos y para los celtas. Los vikingos incluso continúan con eso mucho tiempo después. Y esa idea de devoción pasa a Roma como la idea de una devoción al general, al líder guerrero, que era el que es el jefe de la legión. Y luego, cuando recordemos que en Roma hay un momento en el cual, después de la República, la instauración del imperio, hay un proceso de divinización del emperador. En ese momento, la idea de la devoción pasa a transformarse, nunca pierde su carácter militar ni guerrero,
pero pasa también a transformarse, a tener este otro aspecto religioso en donde va a significar ambas cosas. La fidelidad que se le debe al emperador y al Senado como ya sea soldado o como magistrado y oficial público, y enseguida aquella devoción que se le debe a su carácter divino también. Em, entonces, esta noción de las dos nociones fundamentales de fidelidad o fe también, que fides es en latín, ¿verdad? Entonces, fidelidad en español proviene de esa raíz, y la idea de devoción, ambas pasan entonces a cruzar tanto el elemento militar político como el elemento religioso. Pero un punto de inflexión muy importante es cuando Roma se cristianiza, porque hasta ese momento la idea de la fe, en latín fides, en griego pistis, son conceptos que describen un vínculo entre seres humanos y tienen que ver con la idea de una asociación social que es recíproca, pero que al mismo tiempo también es jerárquica. Solo cuando Roma se cristianiza y en el marco de las transformaciones y de la elaboración de una doctrina cristiana en esos primeros siglos, hasta el siglo III y IV, la noción de fe pasa a describir la noción de sumisión a Dios por parte de los hombres y la confianza que se le debe tener de que su voluntad es el camino único hacia correcto. Entonces, al asociarse el emperador al poder religioso cristiano, no es como que él va a ser el depositario directamente de esta fe, sino que la fe siempre va a estar puesta en Dios. Pero la idea va a ser de ahora en adelante, específicamente después del siglo VI, con el emperador Justiniano, que el emperador está reinando en función de la voluntad de Dios. Por lo tanto, la idea previa era que no estaba encima de la ley, y la idea cristiana es que la ley es una manifestación natural de la voluntad de Dios, y por lo tanto el emperador está eh, sometido a su voluntad y al mismo tiempo está ahí para hacerla cumplir. Y esa idea, cuando ya el Imperio Romano cae, esa idea pasa tal cual a la idea de el rey como aquel que en la Edad Media cumple la voluntad divina mediante la observancia de la administración y la impartición de la justicia. Creo que eso sería como el elemento conceptual que se puede traer desde antes de la Edad Media hacia la- Ok, y en este marco, cuando ya usted entra, ya estamos hablando del siglo sexto y propiamente, y ya podemos hablar de lo que conocemos como Edad Media, ahí hay varios inconvenientes, llamémoslo así, porque la historia no es lineal, porque las cosas no pasaron a blanco y negro, hay problemas serios entre lo que ya empezamos a conocer como catolicismo y arrianismo. ¿Cuál es el rol? ¿Cómo se trabaja en esa unión entre el rey que tiene este poder, pero también la figura de alguien que desde un punto de vista eclesiástico, denominado el Papa en Roma, está también tomando fuerza? Y en medio de esta realidad compleja que vincula dos visiones del cristianismo técnicamente antagónicas, teológicamente antagónicas, como el catolicismo y el arrianismo, ¿cómo lleva ese vínculo al desarrollo de las relaciones entre lo público y lo religioso? Bueno, lo que sucede es que las dos versiones del cristianismo son fundamentalmente, son distintas desde un punto de vista teológico, pero eso no vale la pena discutirlo acá, sino que lo importante es el no reconocimiento de parte de los gobiernos de la autoridad del Papa como líder de la iglesia y líder del cristianismo. Em, entonces, la gran mayoría de germanos que conquistan el Imperio Romano eran arrianos y no reconocían, por lo tanto, la autoridad del Papa. Entre ellos, los más importantes ahí serán los godos y eventualmente los lombardos en el siglo VII. Em, entonces, en esta época,
de transición entre el Imperio Romano y la Edad Media, quienes son católicos entre los grupos germanos que invaden todas estas tierras y las ocupan y fundan reinos nuevos, son tres grupos, que son los burgundios, que eventualmente van a ser conquistados en el siglo VI, entonces no son tan importantes, los visigodos en Hispania y los francos. En el siglo VII, de esos tres grupos, el más importante son los visigodos. Y los visigodos establecen una relación de protección con el Papa, eh, que también está ejerciendo Bizancio al mismo tiempo. Porque si uno mira un mapa de Italia, da a notar que únicamente una franja alrededor de Roma y el puro sur de la bota itálica son controlados por los bizantinos. Todo el resto de la región está siendo controlada por los lombardos. Entonces, en el momento, específicamente en el siglo VII, el Papa lo que necesita es alguien que lo proteja, que le ayude, porque se encuentra acosado por grupos que no lo reconocen como una autoridad religiosa, O como su máxima autoridad. como su máxima autoridad, exactamente, y por lo tanto no reconocen tampoco su autoridad terrenal sobre las posesiones que al Papa le corresponden según la tradición romana. Entonces el Papa, siendo que los bizantinos están tremendamente debilitados, se vuelven los visigodos, que le otorgan un apoyo durante algún momento de una manera importante, pero luego se ven invadidos en el siglo VIII por los musulmanes. Entonces, que el grupo que queda, que es un grupo muy fuerte y muy poderoso para poder establecer una relación de protección, son los francos, que son católicos. Y lo que hace ahí el Papa Esteban II es entonces ir a buscar al rey Pipino, que en realidad, bueno, vamos a ir un poco para atrás. Hay dos dinastías entre los francos, los merovingios y los carolingios. Para finales, para mediados del siglo VIII, quienes están gobernando son los merovingios. Y Pipino, que es como se llama en ese momento el representante de la dinastía carolingia, quiere gobernar, quiere quitar a los merovingios y quedarse él con el poder como rey de los francos. Entonces es ahí cuando se asocia con el Papa para buscar fuera de su propio reino una legitimidad en el elemento divino que le permita frente a sus iguales aparecer como rey y como líder legítimo. Y al tener entonces esa asociación directa con Pipino, eh, el Papa le promete que lo va a nombrar rey de los francos, unciéndolo, y al mismo tiempo lo va a nombrar patricio de Roma. Entonces aquí el elemento de la unción es un vínculo simbólico también entre poder político y poder religioso muy importante. Los primeros que lo habían hecho en la Edad Media eran los visigodos, pero habían sido ungidos por sus obispos. El primero que va a ser ungido por el Papa como máximo líder religioso va a ser Pipino de los francos. Y eventualmente, bueno, esa asociación se da, Pipino le ayuda contra los lombardos, asegura su posición territorial, y el Papa, a cambio, le ofrece a Pipino la legitimidad de ser ungido como rey de los francos y de ser declarado patricio de Roma. Y eso es muy importante porque entonces va a sentar las bases de un nuevo imperio que no va a ser no va a tener la misma estructura en las formas de asociación entre lo religioso y lo político que tenía el Imperio Romano, sino que van a ser una nueva forma de asociación entre lo religioso y lo político que va a ser determinante para todo el resto de la Edad Media. Y bien, ahí, como usted lo conoce bien, en ese momento hay eh, surge un documento, que es un documento que es El falso histórico. el falso histórico, exactamente, que es el documento de la donación de Constantino que el Papa necesitaba para poder autonomizarse del emperador bizantino y poder buscar otro aliado, que en este caso era Franco.
Encontramos acá la donación y ahí, ¿cuál es la función entonces del Papa como con esa doble naturaleza, llamémoslo así, de la función religiosa que se le daba, pero ahora desde un punto de vista también político? Sí, ¿Cuál es el rol que cumplen además los francos dentro de este proceder? claro. Sí, con Pipino, perdón, con Carlomagno lo que sucede es que se repite un poco la historia de Pipino, en el sentido de que Carlomagno es el hijo de Pipino, accede al trono de los francos, es ungido por el obispo de la región, pero es el Papa en este caso quien lo busca. Y el Papa lo busca para nuevamente que lo proteja contra los lombardos, para que se establezca una relación. Eso es lo que busca el Papa, que nunca lo va a lograr, que él sea superior al patriarca de Constantinopla, ¿sí? Y a cambio le ofrece a Carlomagno ya no nombrarlo solo rey de los francos o patricio de Roma, sino nombrarlo literalmente emperador. Y entonces establecer y fundar las bases ya de un nuevo imperio completamente como una entidad política independiente del antiguo imperio romano, que es el bizantino. Entonces, en ese momento, el Papa va a crear verdaderamente el vínculo fundamental entre lo que será ser emperador y recibir la unción como emperador del poder religioso. Porque antes, durante toda la historia del Imperio Romano Cristiano, era el emperador el que le daba el poder al Papa, y ahora lo que se está haciendo es que se está invirtiendo. Y con esto se está generando pues un vínculo muy fuerte entre la idea del poder político central y la idea de el poder religioso, en esta vez representado por el Papa. Eso es lo que está sucediendo con esa coyuntura. Sí. Bueno, llegamos a la conclusión de esta primera parte de la masterclass que tenemos al profesor Armando Torres como invitado y continuamos dentro de un momento con nuestra segunda sección.